Continuamos con más de la tarde Colombia, la expectativa por la primera reunión en la que delegados del gobierno, el Centro Democrático y otros movimientos que apoyaron el no en el plebiscito intentarán encontrar los mecanismos que permitan incorporar las objeciones. Colombia está esperanzada en que eso se dé. Colombia votó para eso y eso no se puede desconocer. El presidente de la República no puede desconocer eso. Naciones Unidas tiene 500 personas en Colombia, tiene una oficina, tiene todo un proceso listo para la desmovilización. Si eso no se cumple, pues creo que todos quedaríamos mal. Entonces yo sí creo que la cosa es de días o semanas. Los acuerdos no volvían a Colombia, a Venezuela, los acuerdos no volvían a una dictadura homosexual como se quiso hacer ver. Entonces yo creo que lo que le vamos a pedir al Centro Democrático de los voceros no, hagamos un diálogo respetuoso y sin mentiras. Cuando son las 4:40 minutos en Colombia, quiero saludar al doctor Camilo Ospina, ex embajador de Colombia ante la OEA, ex ministro de la Defensa, que está con nosotros vía microonda y que está en la ciudad de Bogotá. Muy buena tarde. Irene, muy buenas tardes. Un gusto tenerle con nosotros. ¿Qué podemos esperar de estos encuentros que se están produciendo? Irene, lo primero que habría que advertir es que la decisión popular es irrevocable y solamente puede modificarse con otra decisión popular. Lo cual no quiere decir que no se pueda llegar a unos acuerdos para, de alguna forma, modificar los acuerdos de tal forma que el pueblo colombiano en su totalidad pueda estar de acuerdo con ellos. Creo que ese es el objetivo central. Creo que lo ocurrido en los últimos días demuestra claramente que todo el pueblo colombiano está interesado en la paz. La decisión es cómo se quiere la paz y cuáles son las condiciones que pondría el pueblo colombiano para aceptar una paz con las FARC. Y hasta qué punto las FARC está dispuesto a entender que hubo una decisión popular que afectó lo acordado y que en ese orden de ideas lo acordado hasta este momento pues toca rebarajarlo o toca volverlo a revisar para llegar a unos acuerdos más de fondo que puedan ser validados por toda la ciudadanía colombiana. Ahora, doctor Ospina, ¿qué tiene Colombia por delante? Es decir, pareciera que la crispación después del plebiscito, a pesar de estos encuentros, aumenta. Es decir, el día de hoy ha sido un día de todos contra todos en Colombia. Si uno revisa las redes sociales, las informaciones, todos hablan de todos y hay un sector que comienza como a angustiarse, ¿no? Yo no creo que la situación sea esa. Yo creo que por el contrario, la reacción del Centro Democrático y de los miembros del no, la presencia con el presidente, los primeros contactos y la determinación de una metodología para buscar los acuerdos centrales sobre las modificaciones que hay que hacer a los acuerdos, es un paso muy importante. Yo creo que al contrario, la institucionalidad empieza a primar y esa institucionalidad se refleja fundamentalmente en la voluntad de diálogo de las dos partes y en el hecho de empezar a buscar cuáles son exactamente los puntos en los cuales los colombianos nos podemos poner todos de acuerdo y podemos sacar adelante un proceso que muy posiblemente inclusive después tendrá que volver a ser votado. Que después tendrá que ser votado de nuevo, es decir, sabemos que fue una opción del presidente Santos llevar estos acuerdos a una refrendación a través de un plebiscito. ¿También tendrían que ser votados en caso de ser modificados? Estrictamente hablando, no. Desde el punto de vista legal, no necesariamente tendrían que ser votados. Pero muy posiblemente, habiendo sido negados los primeros acuerdos por el pueblo, es muy difícil poner en vigencia unos acuerdos que no sean posteriormente refrendados por el pueblo. Se vuelve supremamente complejo desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico estricto, no necesariamente. Si hay un acuerdo, podría llegarse a ello y podría ponerse en vigencia sin necesidad, pero es muy difícil. Es muy difícil que la sociedad colombiana admita que una vez que se ha tomado una decisión desde el punto de vista popular, que ha habido una votación y una decisión, se pueda revocar esta por vía administrativa. La única posibilidad que uno vería en el largo plazo es tener que volver a votar con unos acuerdos ya ajustados y con unos acuerdos en los cuales los colombianos estemos de acuerdo en su totalidad. Ahora, doctor Ospina,
digamos, partiendo de esto que usted está señalando, yo tengo que preguntarle entonces, ¿qué papel juega el factor tiempo dentro de todo esto? Todo el mundo es consciente de que el tiempo no abunda y que hay que tomar decisiones rápidas. Si usted oyó las manifestaciones de Marta Lucía el día de ayer, Marta Lucía Ramírez, la representante conservadora, es claro que todo el mundo es consciente de que el tiempo juega y que hay que hacer los acuerdos en un corto plazo. Yo creo que sobre eso hay unanimidad. Yo creo que todo el mundo es consciente de la necesidad de hacer los acuerdos de forma rápida, y también yo creo que hay una necesidad urgente de sentarse largos periodos a llegar a los acuerdos básicos, primero entre la oposición y el gobierno, entre el no y el sí, y más adelante con las FARC. Ahora, entonces, tendría que haber definitivamente un acuerdo, por ejemplo, para evitar una nueva votación, porque es decir, armar un nuevo plebiscito, me imagino que no es de la noche a la mañana. No, pero este se organizó en un mes, entonces tampoco es tan complicado. Es costoso, pero sí, no complicado. Y es la forma clara de poder refrendar los acuerdos a los que se llegue. De lo contrario, los espacios de legitimidad quedan de alguna forma minados, de alguna forma envenenados, y eso no es bueno. Es decir, casi que la única forma de levantar el no es con un sí. Y eso implica necesariamente una participación electoral y un proceso nuevo. ¿Que se puede hacer de otra forma, de forma legal? Sí, pero desde el punto de vista político es muy difícil que tenga una aceptación por parte del pueblo. Doctor Ospina, hoy se ha puesto sobre la mesa una propuesta, por lo menos se ha escuchado la voz de un representante del partido de la U. Y yo le tengo que preguntar, ¿es posible tumbar el plebiscito? Y se lo digo porque fue precisamente Armando Benedetti quien ha pedido a la Corte Constitucional un pronunciamiento en relación a repetir las votaciones, alegando impedimento de participación de ciertos o de ciertas regiones en Colombia por alteraciones climáticas. Bueno, si eso fuera así, entonces uno también podría revocar la elección del presidente si llovió mucho en alguna región, o uno podría pensar que la elección de los senadores no es válida porque hizo mucho calor en otra. Lamentablemente ese tipo de fenómenos no juegan, ni pueden tenerse en cuenta dentro de un proceso electoral en el cual hubo todas las oportunidades de participación. Entonces, lamentablemente la posición del doctor Benedetti es tratar de buscar el muerto en la parte de arriba del río, donde no lo va a encontrar. Esa posibilidad no existe, y la misma Corte fue la que determinó que la validación de los acuerdos tenía que tener el aval popular. Por lo tanto, se cumplió, la registraduría certifica que hubo todas las posibilidades de elección y de votación y de participación, los votos se contaron, las mesas funcionaron, todas las mesas estuvieron operando. En conclusión, no es factible lo que él está planteando. Es una solución en la cual él ha debido pensar antes de las elecciones. En realidad, el mensaje para el senador Benedetti es, lamentablemente él ha debido trabajar y conseguir los votos que hacían falta, en vez de estar pensando ahora en tratar de destruir un proceso que si hubiera ganado el sí, él estaría tratando de defenderlo a muerte. Doctor Ospina, una última pregunta, y a su criterio, ¿qué requiere Colombia de sus dirigentes políticos en este momento? No, yo creo que la dirigencia política colombiana es consciente de que la paz es necesaria. Todos los grupos, la oposición al gobierno, el sí, el no, todo el mundo es consciente de que la paz es necesaria. La pregunta que se hace es fundamentalmente qué clase de paz. Y eso es lo que se va a entrar a hablar con el gobierno. Es decir, en este momento lo que se entra es básicamente a que los grupos que representan el no se sentarán con el gobierno a buscar unos acuerdos sobre los puntos fundamentales que cada cual considera que son necesarios modificar del proceso. Una vez que se llegue a ese acuerdo, el gobierno tendrá que entrar a sentarse con las FARC a tratar de modificar los acuerdos en los aspectos en los cuales el resto de los colombianos piensan que hay que hacerlo. Una vez que se logre eso, es muy posible que tengamos que ir a un segundo proceso de refrendación, dentro del cual ya los colombianos hemos llegado a un acuerdo básico con las FARC sobre los temas centrales y sobre las modificaciones sustanciales que se piden al acuerdo, pues podremos llegar a una votación en la cual casi con absoluta seguridad era ese sí. Mire, yo se lo pongo en palabras sencillas, esta era
una votación prácticamente imposible de perder, y se perdió. Entonces, en términos generales, básicamente hay que tratar de llegar a los acuerdos centrales en los cuales todos los colombianos estemos de acuerdo, pero tengan la absoluta seguridad de que vamos a llegar a ello. Es decir, yo tengo la certeza de que todos los grupos políticos y todas las formas de pensar de los colombianos confluyen a lo mismo, a que la paz es necesaria, a que la paz es un punto importante del proceso histórico colombiano contemporáneo. El punto es cómo. Yo creo que el gobierno falló de forma básica en la comunicación. Yo creo que hubo una desinformación grave, ni siquiera porque la hayan inducido, sino porque lo que se informó mal. De parte del gobierno la información no llegó. Y lo segundo, un exceso de confianza absoluto. El gobierno en términos reales no hizo campaña. Y si no hizo campaña, pues los resultados están a la vista. Embajador Ospina, usted fue ministro de la Defensa. ¿Qué hacemos con el cese al fuego, que es algo que le preocupa a toda Colombia? Lo que se ha interpretado es que las palabras del presidente Santos son una forma de inducir presión al presidente Uribe para que los acuerdos se lleguen rápidamente. Eso es lo que se está interpretando en Colombia. Pero la posibilidad real de que el cese al fuego se levante, yo creo que no existe. Yo creo que en términos reales es claro que de alguna forma se le fue la lengua al presidente Santos al tratar de inducir una variable que no juega mucho, que es más peligrosa que beneficiosa en este contexto. Pero yo creo que el cese a fuego se va a mantener salvo que ocurra algo extraordinario. ¿Puede pasar? Sí. ¿Alguien se puede descarriar de la ruta? Sí, eso puede ocurrir, más con un fenómeno como el del narcotráfico que nos afecta tanto a nosotros, pero en principio uno pensaría que el tema del cese al fuego va a seguir vigente durante el tiempo que sea necesario. Quiero agradecer a Camilo Ospina, ex embajador en Colombia. Que no me tocas, que es el tema del ELN. Ese es un tema mucho más complicado, porque el ELN tiene que entender que las condiciones de negociación de las FARC ya no existen para él. Y de alguna forma existe una presión sobre las fuerzas militares para que dé resultados militares frente al ELN. El ELN no puede ser pasivo frente a un proceso en el cual está involucrado todo el mundo. Pues muchísimas gracias. Gracias a Camilo Ospina, ex embajador de Colombia, ex ministro de la Defensa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias por la invitación.